Hola, insomne crónico con curiosidad ilimitada y cero ganas de dormir. Bienvenido a Random Histórico, el rincón donde las historias absurdas cobran vida a medianoche, cuando todo lo que se necesita es un poco de estupidez histórica para ponerle sabor a la noche. Hoy, prepárate para una historia tan ridícula que no podrás evitar preguntarte, ¿qué tan estúpido tenía que ser el ser humano para que una guerra, sí, una guerra, se librara por un cerdo? Porque lo que viene a continuación es literalmente una guerra del cerdo. Y no estamos hablando de una pelea en la granja, estamos hablando de una guerra entre naciones que terminó con más daños colaterales que un episodio de las guerras clónicas. Así que, si alguna vez pensaste que los dramas por la última pizza eran lo peor, espera a ver qué pasa cuando un cerdo cruza la línea fronteriza. En 1859, dos países decidieron que la mejor manera de resolver una disputa territorial era pelear por un cerdo. Sí, no te confundas, no es una metáfora, literalmente un cerdo. Todo comenzó en un territorio en disputa entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en una isla llamada San Juan, que hoy pertenece a los Estados Unidos pero que en ese entonces no tenía un dueño claro. Es una de esas historias que te hacen pensar, ¿de verdad la humanidad pensó que esto era una buena idea? Y ahí es donde entra el cerdo. Un cerdo muy desafortunado, que casualmente se convirtió en el catalizador de uno de los conflictos más absurdos de la historia. Resulta que, en algún momento, un estadounidense llamado Lyman Cutler dejó a su cerdo vagando por la isla. Este cerdo, como cualquier cerdo que se respete, estaba en su pleno derecho de andar a sus anchas. Y bueno, el cerdo encontró algo mucho más atractivo que la tierra de su dueño, los cultivos de patatas de los británicos. ¿Quién puede culparlo? Las papas son irresistibles. Pero los británicos, como buenos amantes de la comida, no estaban dispuestos a que un cerdo americano viniera a hacerles la vida más difícil, así que el dueño de las tierras británicas, un tal Charles Griffin, decidió que el cerdo merecía un castigo. Le disparó, lo mató y lo enterró como si fuera un mal chiste. Aquí es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. Lyman Cutler, en lugar de simplemente llorar por su cerdo, decidió que esto era una violación de sus derechos. Y no solo él, sino que una vez que los británicos se enteraron de que había sido un simple cerdo el que inició todo el lío, el gobierno estadounidense no pudo evitar involucrarse. El asunto comenzó como una disputa por un cerdo muerto, pero rápidamente se convirtió en una cuestión de honor. ¿Cómo podría un país ser tan cruel como para matar a un cerdo inocente? Y, por supuesto, ¿quién no lucharía por su cerdo? Es como si el mundo entero hubiera perdido la cabeza por un cerdo. Pero claro, estamos hablando de dos imperios, dos potencias que se sintieron directamente ofendidas, y eso significaba que no iban a dejar que esto se resolviera con una simple disculpa. Había que pelear. Los británicos, por su parte, se dieron cuenta de que su reacción había sido un tanto exagerada. Pero, como todo imperio que se respeta, no podían quedarse callados ante la ofensa de un estadounidense defendiendo a un cerdo. Así que, la cosa fue escalando hasta que el gobierno británico envió tropas a la isla. Para entonces, el conflicto ya no era solo sobre el cerdo, sino sobre el control de la isla. ¿Quién iba a gobernar la zona? ¿Los estadounidenses o los británicos? La guerra que parecía una broma, un simple accidente, estaba a punto de convertirse en una batalla de proporciones épicas, todo gracias a un cerdo. Ambos países comenzaron a enviar tropas a la isla. ¿Quién habría pensado que las tensiones entre dos imperios poderosos se desatarían por un cerdo muerto? Los soldados comenzaron a construir fortificaciones, mientras que los oficiales diplomáticos intentaban que el conflicto no estallara por completo. A lo largo de semanas, el asunto se mantuvo en un punto de ebullición. En ese mismo tiempo, los ojos del mundo observaban cómo un pequeño cerdo muerto lograba que los representantes de dos naciones estuvieran al borde de la guerra. Porque en esa época, la diplomacia era tan frágil como un cristal. Y este cerdo, bueno, era como una piedrita arrojada al estanque diplomático. No fue hasta que el presidente estadounidense, James Buchanan, intervino y comenzó a negociar con los británicos para detener la guerra. Y todo esto sin mencionar que había un cerdo involucrado.
Finalmente, después de semanas de tensión, el gobierno estadounidense y británico decidieron que lo más sensato sería llegar a un acuerdo. El tratado que se firmó para poner fin a la Guerra del Cerdo fue en realidad un acuerdo en el que ambos países compartían la isla de San Juan. No se trataba de una victoria para ninguno de los bandos, sino de una tregua forzada, una resolución que de alguna manera era tan ridícula como el origen de la guerra. Todo por un cerdo. ¿A quién le importa el control territorial cuando tienes un cerdo muerto entre manos, verdad? De todos modos, al final, la isla de San Juan se mantuvo en manos de los estadounidenses, pero Gran Bretaña obtuvo una compensación económica. Y el cerdo, bueno, el cerdo sigue siendo el verdadero ganador de toda esta historia. Porque al final, todos sabemos que si no hubiera sido por el cerdo, esta guerra nunca habría existido. Al final, todo lo que quedó fue una isla compartida, una historia absurda que los libros de historia olvidaron, y la memoria de un cerdo que cambió la historia, aunque de la manera más absurda posible. Lo más curioso de todo esto, amigos, es que la guerra del cerdo se fue silenciando con el tiempo, casi como si fuera una broma. ¿Cómo un conflicto armado pudo surgir de algo tan absurdo? Un cerdo, que ni siquiera tuvo la oportunidad de ser un protagonista legítimo, fue el foco de la locura diplomática. Al final, los gobernantes de ambos países tuvieron que sentarse y recordar que, aunque uno puede ser un imperio con gran poder militar, nunca debe subestimar el poder de un cerdo, y mucho menos su capacidad para generar caos internacional. Imaginen que en el futuro, algún joven historiador revisando las crónicas del siglo XIX llegue a este episodio y diga, ¿en serio, por un cerdo? Y es que, la ironía de la historia radica en que hasta los más poderosos, aquellos que podían librar guerras por causas mucho más serias, se vieron arrastrados por la más pura de las tonterías. Así que, aunque pueda parecer una lección de cómo no librar guerras, también nos muestra que, a veces, lo absurdo tiene su propio poder para cambiar el curso de los eventos históricos. Y si no lo sabías, bueno, ahora ya lo sabes. Así que, ya sabes, la próxima vez que alguien te diga que no hay nada por lo que luchar, recuérdales que una vez se libró una guerra por un cerdo. Literalmente. Si una disputa tan tonta pudo convertirse en un conflicto internacional, ¿que no se podría lograr en nombre de algo realmente importante? Pero bueno, a veces la historia es más extraña de lo que podemos imaginar. Y en este caso, fue más tonta. Así que, si te gusta saber de estas cosas raras que ocurrieron en el pasado, no olvides darle like y suscribirte para más locuras históricas. Te lo dice tu amigo Random Histórico, el lugar donde la historia cobra vida a la medianoche, cuando los cerebros insomnes como el tuyo necesitan una dosis de estupidez histórica para dormir tranquilos.